Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía, como siempre, nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio para que usted esté actualizado de lo que está pasando en Colombia. Y sigue la novela de los pasaportes en nuestro país, porque no se sabe qué va a pasar con el futuro de ese documento tan importante. La Cancillería anunció urgencia manifiesta para prorrogar el contrato con Thomas Gregg & Sons, esta empresa que ha venido haciendo los pasaportes durante tantos años. Pero mientras tanto, el presidente Gustavo Petro advirtió que eso no lo va a permitir. La canciller Laura Sarabia entonces se pronunció. ¿Qué dijo Catherine Ávila? A través de su cuenta de X, la canciller Laura Sarabia habló del futuro de los pasaportes en Colombia. Escribió, abro comillas, tal como lo ha instruido el presidente Gustavo Petro, el nuevo modelo de expedición de pasaportes representa un fortalecimiento del Estado colombiano y en esa dirección seguimos trabajando. A partir del 1 de septiembre, sin ninguna afectación en el servicio, se implementará una nueva etapa transitoria en la que la gobernanza de los datos pasará a estar bajo el control de la Cancillería, mientras la imprenta consolida sus capacidades para asumir esta nueva responsabilidad, cierro comillas. Esto luego de que la Cancillería ayer confirmara que prorrogaría durante 11 meses más el contrato de expedición de pasaportes con Thomas Gregg & Sons vía urgencia manifiesta. El presidente Gustavo Petro dijo en su Consejo de Ministros que él no permitiría esto. Sin embargo, la decisión se toma porque la imprenta nacional todavía no está lista para asumir esta tarea en alianza con el gobierno de Portugal. Esta semana se firmará un acuerdo de cooperación entre la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de Moneda de ese país con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y tecnológicas para que la entidad pueda asumir esta tarea. Ese contrato debe ser respaldado con vigencias futuras que ahora deben gestionarse desde el Ministerio del Interior. La Cancillería asumirá el proceso como un cambio de proveedor. Cambiamos de tema porque el Centro Democrático le está pidiendo al presidente Gustavo Petro y a su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que antes de pensar en una ruptura institucional convocando a una Asamblea Nacional Constituyente, se dediquen a resolver los problemas que tiene el país sobre la corrupción, el problema de la salud y también la situación de orden público. Mateo Piñeros. Pues el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, explicó una manera que tiene el gobierno para abrirle el camino a la Asamblea Nacional Constituyente sin necesidad de seguir el trámite ante el Congreso. Él habló de una octava papeleta en las elecciones de marzo del 2026 y un proyecto de ley de iniciativa popular respaldado por firmas ciudadanas. Desde el Centro Democrático le están respondiendo a Montealegre, asegurando que esa idea del funcionario tiene un estilo parecido al de Fidel Castro en Cuba y al de Hugo Chávez en Venezuela, pero además también asegura que el presidente Petro lo que busca es una constitución que se adapte a sus intereses. Señalan textualmente, el socialismo del siglo XXI ha demostrado ser un fracaso, generando pobreza y sufrimiento. No necesitamos una ruptura constitucional, sino un gobierno que priorice las necesidades de los colombianos. Este partido de oposición también le pide al presidente concentrarse en las soluciones de los temas reales, como la seguridad, la salud y la corrupción. Gracias, Mateo. Y durante la audiencia en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Fiscalía concluyó que las cartas enviadas por 3 exparamilitares a la Corte Suprema de Justicia en favor del exmandatario son falsas. Sergio Barbosa, ¿cómo se adelanta esta audiencia final en contra del exmandatario? Durante el segundo día de alegatos de conclusión en el juicio que se lleva en contra del expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, la fiscal del caso Marlene Orjuela retomó la palabra para continuar sus argumentos del por qué la fiscalía debería proferir un fallo condenatorio en contra del expresidente, quien se ha declarado inocente de los 3 delitos que se le atribuyen. Lo que ha señalado la fiscal esta mañana es que las cartas enviadas por los exparamilitares Giovanni Cadavid, Máximo Cuesta y Elmo José Mármol a la Corte Suprema de Justicia, esto en favor del expresidente Uribe, son falsas y no fueron escritas de forma voluntaria. Incluso dijo la fiscal que el abogado Diego Cadena habría redactado algunas de las cartas o estado presente cuando se elaboraron. Y por ello, al tratarse de cartas espurias y suscritas de esa manera, queda demostrado en este evento que efectivamente fueron allegadas ante la Corte Suprema de Justicia con el único propósito de allegar prueba falsa y cometer un delito de fraude procesal. El caso contra el expresidente parte de la tesis de la Fiscalía de que en el año 2018 le habrían comentado al abogado Diego Cadena ir a sobornar a testigos en las cárceles para que lo desligaran de nexos con la creación de un grupo paramilitar a cambio de dádivas y beneficios judiciales. Nos vamos ahora a la ciudad de Cartagena porque allí las autoridades siguen censando los barrios afectados
afectados por el fuerte vendaval que reportó numerosas emergencias. Varias vías de la ciudad continúan obstruidas por la caída de árboles. Carlos Cataño. Techos, paredes, cables y árboles caídos dejan los vientos huracanados, las lluvias torrenciales y las tormentas eléctricas registradas anoche en Cartagena y poblaciones del norte de Bolívar. Las múltiples emergencias mantienen ocupadas las cuadrillas de los organismos de socorro, despejando las vías obstruidas por los desechos. Las familias afectadas son más de un centenar. Los daños materiales millonarios, pero por fortuna no hay registro de lesiones personales. Daniel Vargas, coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres. Un nuevo balance con 42 reportes de árboles caídos, 32 emergencias por voladura cubierta. También tenemos 15 barrios afectados en la ciudad y hemos desplegado por esa instrucción clara, señor alcalde, de atender la ciudad, todos los equipos de la alcaldía de Cartagena para poder generarle tranquilidad a la ciudadanía. Para las próximas horas se prevén nuevas alteraciones climáticas, razón por la que las autoridades y organismos de socorro emitieron alerta preventiva para el litoral Caribe. Y después de la polémica que se generó porque la esposa del exsubgerente de la Lotería de Medellín se ganara un premio de 1.000 millones de pesos, a esta hora la Superintendencia de Salud adelanta una inspección en la sede de esa entidad. Héctor David Santamaría. Siguen las investigaciones luego de la polémica que se generó en Medellín tras conocerse que la esposa de Rubén Callejas Gómez, exdiputado y exsugerente de la Lotería de Medellín, resultó ganadora con el premio seco de 1.000 millones de pesos que compró en la taquilla el Fondo de Empleados de la misma entidad. Eso a pesar de la entrevista que dio en Blue Radio el gerente de la entidad de apuestas que pertenece a la Gobernación de Antioquia, Rodrigo Mendoza. Nosotros hemos obrado aquí con toda transparencia y con los más altos estándares de calidad en cuanto a seguridad del sorteo y tranquilidad para todos los apostadores, además de que tenemos supervigilancia de Coljuegos. La Superintendencia de Salud adelanta a esta hora esta auditoría de inspección, vigilancia y control en compañía con Coljuegos. El objetivo de esta auditoría es verificar las condiciones que están haciendo el sorteo correspondiente a los meses de mayo y junio de 2025 por parte de la operadora del juego de la lotería tradicional o de billetes del departamento de Antioquia. Y vamos ahora al departamento del Meta porque mucha atención permanece en zozobra el municipio de Mesetas en esta región del país por cuenta de la intimidación de las disidencias de las FARC que citaron a comerciantes y obligaron el cierre de sus establecimientos comerciales. Carlos Andrés Pérez en Villavicencio. Pese a la presencia de la fuerza pública, hoy el municipio de Mesetas parecía un pueblo fantasma de película. Los comerciantes bajo el temor cerraron sus negocios y las personas prefirieron no salir. Esto por cuenta de las amenazas de las disidencias de las FARC que una vez más citaron a comerciantes a acudir a una cita con este grupo armado. Andrea Liscano, secretaria de Gobierno del Meta, anunció una millonaria recompensa y medidas ante esta situación. El pago por el cabecilla de la estructura Ever Castro, que hace parte del bloque de las disidencias de alias Calarcá. Este sujeto es el que está citando a los ciudadanos del Castillo, de Mesetas, de Lejanía, y lo está citando a la Uribe, allí a que hablen de temas y pagos de extorsión. Hasta 50 millones de pesos es el monto que la gobernación del Meta está dando por este delincuente. La misma situación vive el departamento del Guaviare, donde ya completan 3 semanas en confinamiento en los 4 municipios por cuenta de amenazas y la disputa del territorio entre las disidencias. Se aumenta a 29 la cifra de mujeres asesinadas en el departamento del Atlántico. La víctima más reciente es una joven a la que mataron a tiros dentro de un apartamento donde estaba compartiendo con varias personas. El señalado del asesinato sería un integrante de la organización criminal conocida como Los Costeños. Ingel de la Rosa. La violencia en todas sus expresiones, tanto en casa como en las calles, mantiene en riesgo latente a las mujeres del Atlántico. En lo corrido del año, 29 mujeres han sido asesinadas en este departamento, de las cuales 22 corresponden a crímenes ocurridos en el área metropolitana de Barranquilla, donde la más reciente víctima es una joven a la que asesinaron a tiros esta madrugada. El caso ocurrió en un conjunto residencial del municipio de Soledad, donde la víctima departía con varias personas en un apartamento hasta que un hombre que se encontraba allí le disparó por razones aún desconocidas. La diputada del Atlántico, Alejandra Moreno, lamentó esta nueva muerte y pidió a las autoridades aumentar sus acciones preventivas. Las mujeres en el departamento del Atlántico se enfrentan a ser instrumentalizadas por las bandas criminales y eso se suma a que la violencia intrafamiliar está disparada. El dueño del apartamento donde ocurrió el caso informó a la policía que logró desarmar al hombre que disparó y que este sería un presunto miembro de la banda Los Costeños que huyó en compañía de otra mujer. Y precisamente hay alerta en Santa Marta y en todo el departamento del Magdalena por el aumento de la violencia contra las mujeres en esta región del país. William Agudelo.
La defensora de derechos humanos, Norma Vera Salazar, advirtió sobre la grave situación de violencia que atraviesa el departamento del Magdalena en un contexto de fortalecimiento de las gobernanzas armadas que recuerdan los peores tiempos del paramilitarismo en esta zona del país. En conversación con Blue Radio, Norma Vera explicó la ola de violencia que ha ido aumentando contra las mujeres en el Magdalena. De acuerdo con el Observatorio Colombiano de Feminicidios, durante el año 2024 se registraron en el Magdalena 30 feminicidios consumados y 39 feminicidios en grado de tentativa. En lo corrido del año 2025 se han reportado 21 feminicidios y 29 intentos de feminicidio. Y como consecuencia de estos hechos, al menos 16 niñas y 10 niños han quedado huérfanos después de que sus madres fueron asesinadas. En lo que va de este año, 20 mujeres han sido asesinadas en el Magdalena, lo que equivale al 16% de los homicidios totales que se han registrado en este departamento. Norma Vera Salazar hace un llamado a que las autoridades tomen acciones para cuidar la vida de la mujer magdalenense y de las colombianas en general. Y autoridades en el departamento de Santander están investigando ataques sicariales que dejan 2 personas muertas y 3 más heridas en violentos hechos registrados en las últimas horas en ese departamento. Javier Rodríguez. Durante las últimas 12 horas en Santander se han presentado hechos violentos que dejan 2 hombres muertos y 3 más heridos en Bucaramanga, Girón y Barrancabermeja. En la carrera 27 de la capital santanderiana fue asesinado a tiros un motociclista y en la zona rural de Girón un pensionado fue atacado con un cuchillo en medio de una riña por una pareja de motociclistas. El comandante de la policía de la capital santanderiana, general Henry Bello, dijo además que ya hay información suficiente para capturar a los presuntos responsables del asesinato de un conductor de Uber en Florida Blanca. Tenemos unas cámaras de casas, de conjuntos residenciales, de establecimientos de comercio y a partir de ese análisis ya logramos identificar e individualizar a los presuntos agresores. Además, en el Hospital Universitario de Santander está en estado crítico un joven de 18 años que recibió un tiro en la cabeza por pasar una frontera invisible en el norte de Bucaramanga. La noticia internacional. En el mundo, el presidente Donald Trump reveló que Estados Unidos tiene previsto hablar con Irán la próxima semana. Podríamos firmar un acuerdo, afirmó durante una rueda de prensa tras la cumbre de la OTAN en La Haya. No creo que sea necesario para mí. A mí me da igual si tenemos un acuerdo o no, dijo tras ser preguntado sobre el conflicto con Irán y el cese de los ataques. Lo único que queremos es que no tenga armas nucleares. Ahora están destruidas, las hemos reventado, aseguró Trump, después de criticar el informe del Pentágono que asegura que los ataques estadounidenses sobre las instalaciones nucleares iraníes solo retrasarán unos meses el desarrollo del programa atómico iraní. Well, it was so bad that they ended the war. It ended the war. Somebody said in a certain way, that it was so devastating, actually. El ataque terminó la guerra, defendió Trump. Por su parte, el portavoz militar israelí, brigadier general Efi Defrin, adoptó una posición más cautelosa, afirmando que Israel había asestado un golpe significativo al programa nuclear y lo había retrasado por varios años. El otro actor del conflicto, el Parlamento de Irán, aprobó un proyecto de ley para suspender la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica dependiente de la ONU. La medida todavía necesita la aprobación final del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.